pues, de la clase. Voy a ocultar la cámara mía para utilizar todo el espacio del tablero. Aquí se puede apagar el tablero. Ay, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces el tema que nos atañe en el curso es el tema del electromagnetismo, pues es conocido entonces desde épocas bastante remotas. Aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, los griegos ya conocían de la existencia de el efecto o de los fenómenos electrostáticos en particular. Por allá hay alguien que tiene el micrófono encendido. Creo que es Valeria, te lo voy a apagar. Listo. Entonces, como les decía, los griegos ya conocían de estos fenómenos electrostáticos. Ellos tenían o conocían la existencia de un material que se llamaba el ámbar o el ámbar. Ya les voy a mostrar cómo es el ámbar. Entonces el ámbar no es otra cosa que resina fosilizada de árboles, ¿cierto? Y que tenía, digamos, algunas propiedades que cuando lo frotaban contra algún objeto, en particular contra algún objeto textil o contra la piel de los animales, era capaz de atraer o de levantar o de mover pequeñas hojitas de los árboles, podía mover cosas como plumas. Y de hecho, el nombre que los griegos le tenían al, al ámbar era precisamente electrón. Y de allí fue de donde se empezó a nombrar, pues, de donde se le dio el nombre de electrón a toda esta rama, pues, de la ciencia. Ese fenómeno también se conocía o se trabajó, o se desarrolló por allá en el siglo XVI. En el siglo XVI se dieron cuenta, por ejemplo, que había otros materiales que tenían también propiedades similares a las que tenía el ámbar, ¿cierto? En ese caso, o en esa época, se dieron cuenta que el vidrio, que el caucho, también tenían propiedades similares a las que exhibía entonces el ámbar. Ya por allá en el siglo XVIII, encontraron que había dos tipos de electricidad. Entonces, esos dos tipos de electricidad, uno ocurría precisamente cuando se frotaba el vidrio y el otro ocurría cuando se frotaba el caucho o cuando se frotaba el ámbar. Y entonces, aquí dijeron, bueno, que hay dos cosas o dos entidades que se comportan de una manera particular. A una de ellas la llamaron, o sea, si nosotros la llamamos, por ejemplo, A, y a la otra la llamamos B, entonces esas dos tipos de características que mostraban los materiales eran de tal manera que, por ejemplo, si yo tenía un material que yo había frotado o que era de vidrio y yo lo frotaba y era de una carga A repele a otro material que esté cargado con el mismo A. De la misma manera, si tengo un material que está cargado con B, ese material B va a repeler a otro material B. Pero, interesantemente, se dieron cuenta que si yo tenía un material A, ese material A atraía al material B. Entonces, por ejemplo, si yo frotaba vidrio
y frotaba caucho o frotaba ámbar, esos dos materiales quedaban con unas características particulares que hacían que eh, se atrayeran entre sí porque eran de naturalezas diferentes. También en el siglo XVIII, que estamos hablando como en los años 1700, hubo un señor que se llamó Benjamin Franklin o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin determinó o hizo bastantes experimentos y él llegó a una conclusión. Su conclusión era que todos los materiales estaban penetrados o estaban siendo embebidos en, en algo que él llamó un fluido eléctrico, un fluido o un fuego eléctrico. Y que si usted tenía mucho de ese fluido, entonces estaba cargado positivamente. Entonces un exceso de fluido o de fuego eléctrico implicaba que había una carga positiva. Y por el contrario, si usted tenía deficiencia de ese fuego eléctrico, entonces estaba cargado de manera negativa. Y él fue el que esencialmente nombró o le dio esa connotación de positivo y negativo a lo que ahora conocemos como las cargas eléctricas. ¿Está bien? Ahora, sabemos que de toda la experimentación que se ha hecho desde ese entonces, se determinó que la cantidad de cargas pues permanecía constante. Y eso es una de las cosas importantes en esta parte del curso. La cantidad de carga es constante. Si uno de los materiales se carga positivamente, esencialmente el otro se va a cargar de manera negativa. Vamos a mirar aquí una imagencita donde ya sabemos que el ámbar se carga cuando lo estoy frotando con algún material. Y ya hemos hablado de un par de situaciones, o ya hemos dicho, bueno, es posible que los materiales entonces tengan unas cargas que sean positivas y unas cargas que sean negativas. Si observamos aquí, por ejemplo, al lado, al lado izquierdo, en esta primera imagen, y esta primera figurita en la parte A, tenemos la ilustración de una piedra de ámbar y de un trozo de tela. Ambas inicialmente, y esto es muy importante, tienen carga neta cero. El ámbar, por ejemplo, tiene dos cargas positivas, dos cargas negativas, mientras que la tela tiene tres cargas positivas y tres cargas negativas. Tengan en cuenta que esto no es pues el caso estrictamente real, pero es para que nos quede una comprensión adecuada de cómo es la fenomenología. E incluso pues allí están dibujadas o pintadas las cargas positivas y negativas en cada uno de los materiales. Si nosotros realizamos, como se muestra aquí en la segunda imagen, la frotación del ámbar contra la tela, va a existir un intercambio donde las cargas negativas que tenía la tela se transfieren hacia el ámbar. Y entonces, lo que ocurre en ese caso es que en el ámbar queda una cantidad de cargas negativas superior al número de cargas positivas. Miren que me quedaron cuatro cargas negativas contra dos cargas positivas. Discúlpenme. Mientras que en la tela quedaron tres cargas positivas y solamente
una carga negativa. Entonces, en, en total, si hacemos la suma de cargas positivas y negativas, sobre el ámbar va a quedar una carga negativa neta de -2, mientras que sobre la tela quedará una carga positiva neta de +2. Una cosa que es muy importante, como les mencioné en la clase anterior, el número de cargas positivas no cambió. Tanto el ámbar inicialmente como al final va a tener el mismo número de cargas positivas y la tela también, +3 y +3. Y eso es importante porque recuerden que quien se desplaza para conferir las propiedades de carga de los materiales es precisamente las cargas negativas. Y teniendo eso en cuenta, pues entonces recordemos lo que habíamos mencionado la vez pasada. Habíamos dicho, los protones, si tenemos un número de protones equivalente al número de electrones, entonces tenemos un átomo neutro. Si tenemos un número de protones que es superior al número de electrones, entonces tenemos un átomo cargado positivamente o un ion positivo. Y si tenemos un número de protones inferior al número de electrones, tenemos un ion negativo. Y recuerden que eso ocurre únicamente por medio de la transferencia de los electrones. Entonces, a este lo que hice fue removerle electrones y a este le adicioné electrones. Igual que como mencionamos en el caso de las cargas A y B, entonces, si tenemos objetos que estén cargados de manera positiva contra un objeto que esté cargado de manera negativa, entonces lo que nos va a ocurrir o lo que vamos a tener es vamos a tener una atracción. Si tenemos un par de objetos que estén cargados positivamente, vamos a tener una repulsión. Y si tenemos un par de objetos que estén cargados negativamente, también vamos a tener una repulsión. Esta convención de signos, de más y menos, se la debemos entonces a Benjamin Franklin. ¿Qué otro tipo de experimentos se pueden lograr? Por ejemplo, otro de los experimentos que se puede observar es este tipo de experiencias. Vamos a ampliarlo un poquito. Si nosotros observamos en esta primera situación o en esta primera imagen, hicimos la frotación entonces de una barra y esa barra quedó cargada de manera positiva. Al quedar cargada de manera positiva, ¿qué quiere decir? Que ella cedió sus electrones al material con el cual fue cargada. En este caso, al trapo con el que se cargó. Si ustedes observan, esa barra está colgada allí como de un hilito con el objeto de reducir la fricción, ¿cierto? Y que pueda moverse con mayor libertad. Esos dos elementos, al estar cargados con cargas opuestas, van a sentirse atraídos uno al otro. Caso contrario, si lo que tenemos aquí es una barra que yo cargué positivamente, pero en otra parte cargué otra barra y obtuvo una carga positiva. Entonces, esos dos elementos, pues como vemos aquí, se repelerían y en el caso de los trapitos con los que cargué, como ellos adquirieron una carga negativa,
también se repelerían. Entonces aquí habría atracción y entre estos dos tendríamos repulsión. Otro de los experimentos que realizó Benjamin Franklin fue determinar, o él se dio cuenta de una cosa bastante particular. Lo que él se dio cuenta es que entre más cerca estaban los objetos, eran más fuertes las interacciones que había entre ellos. Entonces, entre más cerca los objetos cargados, mayor la fuerza con la que ellos se repelían o se atraían, ¿cierto? En cualquiera de los dos casos. Se dio cuenta que había unas sustancias que conducían ese fuego eléctrico y a esas sustancias las llamó conductores. Entonces se escribe así. Entonces esas sustancias, él notó que tenían unas características particulares y era que eran capaces de transmitir ese fuego eléctrico o esa carga eléctrica. También se dio cuenta de que esencialmente él podría lograr esas dos tipos de carga, las cargas positivas, haciendo un experimento muy sencillo y era frotando vidrio con un paño de seda. Y entonces el vidrio quedaba cargado positivamente. Algo similar a lo que tenemos en esta imagen, ¿cierto? Acá, esa barrita podría ser una barra de vidrio y el trapito podría ser un paño de seda. Después de que, bueno, la otra cosa, el otro tipo de carga, la carga negativa, también la logró frotando en este caso resina o ámbar, que viene siendo la misma cosa. Ustedes saben que el ámbar es esa resina fosilizada eh, con piel de animal, en este caso con piel de, digamos que era de conejo. Él hizo una serie de experimentos. Uno de los experimentos que realizó es, por ejemplo, si yo acá tengo una barra, esa barra es una barra que está cargada positivamente. O sea que podemos suponer es una barra de vidrio. Y esa barra de vidrio se acerca a uno de esos materiales que conduce el fuego eléctrico. Esto de acá es un material conductor del fuego eléctrico. De ahora en adelante lo vamos a llamar material conductor. A medida que yo voy acercando la barrita a ese material conductor, va a ocurrir algo muy interesante y es, esos materiales conductores precisamente tienen la capacidad de conducir la electricidad porque están conformados por átomos cuyos electrones no están completamente fijos y pegados de los núcleos, o al menos algunos de los electrones, ¿cierto? Lo que se conoce como los electrones que están en la capa de valencia. Entonces vamos a indicarlo por aquí. Ese material conductor tiene una característica, es que algunos de sus electrones en la capa, en una capa que llamaremos la capa de conducción,
Y entonces quiere decir que están ligados al átomo, pero esa ligazón o esa fuerza que los une al átomo no es lo suficientemente fuerte y ellos son libres de desplazarse. Entonces, si tenemos que los electrones que están en esos átomos se sienten o se pueden mover libremente, cuando yo estoy acercando ese material, precisamente ese material que tiene cargas positivas, esos electrones que tienen cargas negativas se van a desplazar a la vecindad donde tenemos las cargas positivas o donde ellos tengan las cargas más positivas. ¿Qué va a pasar entonces? Que al lado opuesto me van a quedar una serie de cargas positivas. No quiere decir que las cargas positivas se alejaron, sino que más bien las cargas negativas tuvieron ese recorrido. Estaban por aquí y se fueron en esta dirección. Se desplazaron hacia donde tenían una mayor afinidad. En el caso de los materiales que no son conductores, los electrones están completamente fijos y pegados a sus núcleos. Entonces, en los no conductores esto no ocurre. Los electrones no pueden desplazarse y alejarse de los átomos en los que están. Entonces, este proceso o este fenómeno que tenemos aquí lo llamaremos el fenómeno de o el proceso de inducción. Ahora bien, si ese material conductor que tenemos ahí se puede mover, entonces observen lo que va a ocurrir. Como nos había dicho Benjamin Franklin, eh, entre menor sea la distancia, mayor es la fuerza con la cual los materiales o se atraen o se repelen. Entonces, en términos generales, observen que esa barra de vidrio que yo tengo por aquí y que yo tengo cargada positivamente, se encuentra con respecto, o esas cargas positivas de la barra más bien, se encuentran a una menor distancia de las cargas negativas que la distancia a la cual están de las cargas positivas con las que se estarían repeliendo, ¿cierto? Esta distancia que tenemos de aquí a acá, digamos la distancia A, es mucho menor que la distancia B que tenemos aquí. Entonces, la fuerza con la que estamos haciendo la atracción es mayor que la fuerza de repulsión. ¿Eso qué implica? Como les decía, si el material se puede llegar a mover, entonces el material experimentará una fuerza que lo haga desplazar hacia allá. ¿Y eso cómo se puede observar? Si, por ejemplo, tenemos una barra, que sea una barra simplemente de metal, una barra de metal que esté montada en un pivote, y a esa barra yo le acerco un material que esté cargado, al momento de acercarla, entonces dentro de la barra ocurrirá esa redistribución
Las cargas negativas en este caso estarán más cerca y las cargas positivas estarán más alejadas. Entonces, allí, ¿en qué dirección esperaría uno que se moviera esa barrita que está pivotada? Pueden escribir en el chat, Hacia la derecha, buscando la Dirección, dirección de la barra. ¿cierto? hacia la dirección de la barra. En la dirección de la barra. Ella trataría de hacer esto. Ese sería como el movimiento con respecto al eje, pues de rotación que tenemos acá, o que el pivote lo impone. Trataría de rotar acercándose hacia la barra. Ahora, ¿qué tal si lo que tenemos es una barra, eh, la misma barrita de un material conductor, pero ahora nuestra barra ya no es una barra de vidrio cargada positivamente, sino que es una barra de ámbar cargada negativamente? ¿Qué esperaríamos que ocurra? Se repelen. La misma barrita del material conductor. Eso es un conductor. Y este también es un conductor. La barrita va a girar hacia afuera, Profe, ¿no? hacia la derecha nuevamente porque la redistribución de electrones se volvería a hacer así y sería tracción, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Si nosotros miráramos esa segunda barrita, cuando yo estoy acercando eh, el ámbar, vamos a acercarlo, así con estos medios, entonces yo me voy acercando con ella. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los electrones que estaban libres de moverse en la barrita que es conductora, se van a ir para el lado opuesto, dejándome los núcleos de los átomos positivos más cerca. Entonces, nuevamente, la distancia a la cual tenemos las fuerzas de atracción es menor que la distancia eh, a la cual tenemos las fuerzas de repulsión. Entonces, nuevamente, esta barrita, pues también trataría de ser atraído hacia, hacia la barra que está cargada negativamente. Y eso a veces es un poquito, digamos, contraintuitivo, porque uno dice, bueno, si se repele o si se atrae con un tipo de carga, con el otro tipo de carga se tiene que repeler. Pero precisamente esa característica de que los materiales conductores pueden redistribuir sus electrones hace que este fenómeno se comporte de esta manera. Ahora, si el ejemplo lo hubiéramos hecho con una barra y decimos es la barra cargada, ¿cierto? Tenemos la barrita. Ahora esta ya es de un material no conductor. Y hacemos este acercamiento. Decimos, bueno, vamos a copiar otra vez esta misma barrita y la estamos acercando acá. ¿Qué creen ustedes que pasa? Ojo, acá les voy a poner una condición a ese material no conductor. Vamos a decir que es inicialmente neutro. Esa parte es muy importante. Y hagamos lo mismo. Otra vez el no conductor neutro, pero ahora vamos a hacerlo copiándonos esta barrita de por acá. ¿Qué creen ustedes que ocurre? Pasa pues una atracción, pero parcialmente solo en la superficie habría carga, ya que las partículas con carga pues no se pueden mover por el material. Las partículas con carga no se pueden mover con el material, eso es Pero, cierto.
el material está neutro, pues simplemente no habría atracción y repulsión, ¿no? Parcialmente cierto. Entonces, esa es una de las cosas que es muy, muy bonita de esta fenomenología. Resulta que si nosotros nos imaginamos el átomo, digamos, de la manera que lo describimos inicialmente en la clase anterior, que por acá incluso todavía lo teníamos. A ver, vamos a copiarnos esto de aquí. Nos llevamos para allá abajo. Listo. Ese era nuestro átomo. Donde tenemos una nube donde podrá estar el electrón o los electrones, porque puede no ser simplemente un electrón rodeando el núcleo, sino pueden ser varios electrones, ¿cierto? Digamos que tiene, qué sé yo, 8 electrones. Y esos 8 electrones están allí orbitando el núcleo. Lo que sucederá una vez yo acerque esa barra de material cargado, vamos a copiar la barrita, pero ahora más grande, porque, ajá. Entonces, yo estoy acercando esa barrita de material cargado, la estoy acercando a un material que es no conductor y que está neutro, que es eléctricamente neutro. Entonces, lo que sucederá es lo siguiente: observen que esas cargas positivas van de todas maneras a hacer que de alguna manera mi nube de electrones y mis electrones traten de ser atraídos en esa dirección. O sea, estos electrones de acá, vamos a hacer algo por aquí, vamos a ver si me funciona. A ver si se mueve así. Ah, no, no me funciona así. Porque es más fácil. Bueno, ustedes ya saben que es una nube. Entonces, listo. Vamos a hacerlo de esta manera más bien. El núcleo, quedándose en la misma posición en la que estaba, lo que va a hacer es que relativo a la nube de electrones se desplace. Entonces, ¿qué va a pasar con estos electrones? Con esos 8 electrones que yo tenía por acá. Pues uno que otro se quedará por aquí, pero la mayoría, digamos, estos 6 electrones que tenía por este lado, se van a venir a vivir un poquito más tiempo en esta zona que en la zona opuesta. Entonces, ¿eso qué hace? Que los átomos de los materiales que no son conductores, de todas maneras, queden con un desbalance de carga. ¿Cómo es que un desbalance de carga? No es que hayan perdido carga, sino que hay una distancia entre las cargas y entonces este lado queda ligeramente más negativo y este lado queda ligeramente más positivo. Y eso también se llama inducción, pero se llama una polarización por inducción. ¿Sí? Ahora bien, ya que sabemos eso, volvamos a nuestra suposición. ¿Qué pasa entonces con el conductor neutro cuando le acerco las cargas positivas? Se atrae. Se va a atraer, ¿cierto? Posiblemente no con una fuerza tan grande, pero se va a desplazar hacia a la barra cargada positivamente. Y con la barra cargada negativamente. ¿Sí? Lo mismo. Para todos, También, para todos es claro por qué
en esas 4 situaciones que hemos visto, estamos viendo el mismo fenómeno, ¿cierto? Materiales conductores y materiales no conductores. Ahora bien, vamos ahora sí a una situación que ya en la cual no vamos a tener ese comportamiento exactamente igual. ¿Y es cuál? Es cuando yo tengo mi barra de material no conductor pivotada, pero a la cual previamente la cargué con cargas de un signo particular. Por ejemplo, cogí mi barra de vidrio y la froté. El vidrio es un material no conductor y entonces ocurre que esas cargas, que en este caso, para que el vidrio haya quedado cargado positivamente, tuvo que haberle regalado electrones a alguien. Entonces, esos electrones que el vidrio perdió en ese momento, pues no los va a ganar inmediatamente, simplemente los perdió. Y entonces, cuando yo tengo una barra cargada positivamente, digamos otra barra de vidrio que yo estoy frotando y que acerco a mi primera barra de vidrio que está pivotada, ahora sí, ¿qué le va a pasar a esa barra de vidrio de material no conductor que está cargada? Se repele. En este caso ya sí tendríamos una repulsión, ¿cierto? Y si por el contrario mi barra no fuera de vidrio cargada, sino de un polímero, de una resina o de ámbar o de algún material que se cargue negativamente, también no conductor. Uy, ¿qué fue esto tan feo? El que vea este dibujo va a decir, no, este niño, ¿cómo va a batallar uno? Entonces, acá tenemos una barra también de no conductor, cargada de manera negativa, o sea, le recibió los electrones a alguien. En este caso, si tuviéramos otra vez una barrita cargada, en este caso positivamente, las barritas se estarían atrayendo entre sí, ¿cierto? El movimiento que va a experimentar esta segunda barra o esta segunda situación va a ser de atracción. Y el caso opuesto también ocurrirá, ¿cierto? Ustedes ya pueden inferir qué va a pasar, por ejemplo, si ahora lo que tengo es esta misma barra cargada positivamente y lo que hago es acercarle una carga o una barra cargada negativa, o si tengo mi barra cargada negativa y le acerco otra carga o otra barra cargada negativamente, ¿cierto? Se invertirían las situaciones porque los signos opuestos se repelerían. Pero no olviden entonces que hay situaciones en las cuales siempre voy a tener esa atracción. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, inquietudes? Todo bien por ahora. Perfecto, listo. Profe, una pregunta. Espérame un momentico. ¿Quién me está hablando? Eh, Solamente veo la J, entonces no sé cómo es tu nombre. me llamo José. Ah, listo, José, muy bien. José, acuérdate que no soy profe, soy Juan. A ver. Mi pregunta era, pues, nosotros sabemos que el vidrio, tanto el vidrio como el hule o el ámbar, creo que es lo mismo, son materiales eh, que no son conductores o aislantes. Mi ¿Sí? pregunta es por qué al frotarlo, pues se supone que el vidrio se frota con seda y el hule se frota con piel. ¿Por qué uno adquiere carga positiva y el otro negativa si se realiza pues prácticamente el mismo proceso que es frotarlos? Depende del material con el que se frota. Exactamente, usted acaba de darle la respuesta a su pregunta. Es precisamente con el material con el que se frota.
en el laboratorio vamos a hablar un poquito de eso, y es que hay unos materiales que tienen una propiedad que se llama tribo. Epa. Tribo viene de, eso es de superficie o de frotación. Triboelectrostática. De la electrostática, pues ya vimos qué es. Y el tribo es precisamente de rozamiento. Entonces, algunos materiales por medio de rozamiento se pueden cargar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos materiales que si tú los frotas, van a adquirir una carga o van a ceder una carga. Entonces, hay algo que se conoce como la electroafinidad, y es qué tan dado es un material a ceder electrones o a recibir electrones. Entonces, si es un material que es muy dado a ceder electrones cuando se frota, al ceder electrones, pues va a quedar cargado positivamente. Y si es un material que es muy dado a recibir electrones, pues va a quedar cargado negativamente. Entonces hay toda una tabla y un listado de materiales donde dice, vea, este material, los que están más arriba en la tabla son más electropositivos, los que están más abajo son más electronegativos. Quiere decir que si se frotan, los que están arriba van a perder electrones, los que están abajo van a ganar electrones. Entonces, precisamente esas combinaciones que se hacen del ámbar con la piel de gato hace que precisamente el ámbar o la resina gane esos electrones, mientras que la piel de gato los pierda. Y en el caso del vidrio y la seda es la misma historia, solo que quien gana los electrones en este caso sería la seda. No sé si eso responde a tu pregunta, José. María Camila. Sí, Juan, gracias. Listo. Profe, cuando tenemos la barrita del no conductor neutro. María y Camila. María Hola. Camila. Juan, perdón. Cuando tenemos la barrita del no conductor neutro y le acercamos la barrita cargada negativa, pasa lo de la redistribución de electrones. A ver, la barrita del no conductor neutro. Ajá. Y le acercamos la negativa. Y le ¿Qué acerca... pasa? ¿Me explicas? Sería como esta misma situación que tenemos acá en este momento. Solo que, imagínate, o es más, simplemente copiémosla. Hagámosle espacio a esto más bien y lo movemos para abajo. Esto digamos que tiene la ventaja de la virtualidad, que es que uno puede, sin tener que borrar todo el tablero, puede copiar y pegar. Entonces, digamos que hay... No, eso no era. Era este el que quería copiar. Duplicar. Entonces, tu pregunta es, si le acercamos la barrita cargada negativamente, ¿qué le está pasando a este? Entonces tenemos acá, digamos, la barrita cargada negativamente. Entonces mira que la barrita cargada negativamente lo que haría sería repeler precisamente los electrones, dejándome el núcleo, ¿cierto? Algo así. Me manda los electrones para el otro lado y me deja cerquita el núcleo cargado positivo. Listo, Juan, gracias. ¿Listo? Sí, yo sé que sí. Juan, Hola. para que haya transferencia de electrones como tal, pues para que pasen de un material a otro, supongo que tiene que haber contacto. Lo que pasa entre las barritas es solo esa distribución, pero cada material queda con sus electrones. Sí. ¿O no estoy equivocada? Sí, no, es correcto. O sea, cada uno de los materiales quedan con sus electrones donde está, solo que al estar, digamos, en la superficie o al poderse mover, pues es cuando se van a experimentar esas fuerzas entre los materiales. Listo, muchas gracias. Bien.
Juan, entonces ese sería el proceso de inducción, el Ese es desplazamiento o redistribución de las cargas sin haber un sin haber un físico. contacto, exacto. Entonces, esa es Vale. una manera de cargar los materiales, ¿cierto? Por inducción. La otra manera es precisamente por frotación, es precisamente por el proceso de triboelectrostática. Y vamos a ver que hay otra manera que se llama por contacto. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer que los materiales o sea, que un material cargado le transfiera sus cargas a otro material que no está cargado. Solo que ese es un poquito a veces más complicado, porque físicamente las cargas tienen que moverse de un material al otro. Ahora bien, yo sé que todos han experimentado con electrostática. Eso es una de las cositas o de las partes de la ciencia que uno aprende desde cuando está más chiquito, ¿cierto? Todos hemos jugado a hacer esto, a frotar el peine y coger papelitos. Especialmente, por ejemplo, ese peine se puede frotar contra la ropa o simplemente uno se va peinando. Y en algunas ocasiones cuando el ambiente es seco, uno puede sentir, puede experimentar un ruidito, ¿cómo lo describimos? Como un ruidito de chasquidos, ¿sí? Especialmente, como les decía, cuando el cabello está seco. Esto no funciona muy bien con el cabello húmedo. En ese caso, esos chasquidos significa que hay unas chispas y esas chispas significa que hay intercambio de cargas, o sea, que hay electrones saltando de un punto a otro en el material. También, por ejemplo, estoy seguro que han hecho este otro experimento, este de aquí. Y es con esa misma peinilla con la que levantamos los papelitos, somos capaces de deflectar o de variarle la dirección a un hilito de agua. Omar, ¿qué ibas a preguntar? ¿O ya preguntaste? No, buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Bien, es que tengo un problema en comprender algo. Lo que pasa es que, digamos, cuando tenemos un material no conductor y es neutro y le acercamos una carga positiva, entonces mi pregunta es, esta carga tiene que ser mucho mayor a la carga del átomo, porque se supone que ellos están siendo atraídos por el núcleo, porque también está positiva. Entonces esa carga que se está acercando tiene que ser mucho mayor a la que se ejerce en el núcleo. Sí, o sea, no, es que lo que está pasando no es que estemos destruyendo el átomo como tal, no estamos separándole los electrones a ese átomo. Simplemente que como en los átomos los electrones son libres de moverse o son, digamos, están en lo que llamamos esa nube. Entonces lo que vamos a tener es que esencialmente esa nube de probabilidad lo que va a hacer es decir, vea, debido a la presencia de esa carga que tenemos a este lado, la probabilidad de que los átomos estén en un punto va a ser mayor, perdón, que los átomos no, que los electrones estén en una cierta región de la nube, va a ser mayor a que estén en la otra región. Mira que, por ejemplo, por acá pintamos un par de electrones como para indicar que no todos los electrones se van a ir para allá. Pero el átomo como tal sigue conservando su integridad. El átomo no se está desintegrando, simplemente es que cada una de las moléculas que conforman el material o cada átomo del cual está conformado el material desplaza sus cargas negativas hacia la zona adecuada, ¿cierto? En este caso, hacia la zona cercana a donde están las cargas positivas. Sí, no sé si de pronto eso responde tu pregunta. No, sí, profe, lo que pasa, sí, es que, pues, lo digo es porque, o sea, yo pensaba que dependía de la cantidad de carga que acercamos, porque qué tal que
que el átomo, digamos, el núcleo esté ejerciendo más fuerza sobre ellos que la que está ejerciendo la otra para que él se polarice. Que el núcleo está ejerciendo más fuerza. Más fuerza que la carga que estamos acercando para que él no se polarice. Ah, ok. Sí, sí, ya. No, realmente, o sea, la fuerza entre el núcleo y los átomos, entre el núcleo y los electrones es mayor. Sin embargo, esta, digamos, considerémoslo como si fuera una perturbación que lo que hace es desplazarla un poco. No le está ganando a la fuerza de interacción eléctrica entre el núcleo y sus electrones, pero está haciendo que los electrones se puedan mover a esa región, los está desplazando de la zona. Listo. Bien, entonces, como les decía, Santiago, bueno. Ahí como muy ligado a lo que preguntaba el compañero, cuando hay frotamiento, entonces sí se rompe, pues sí se supera esa fuerza con la que están los electrones dentro del átomo. Sí, en ese caso sí estaríamos logrando arrancarle electrones a los átomos para que se puedan transferir por frotación de uno al otro. Pero es que la frotación, estamos hablando de unas energías que pueden ser bastante considerables. Tanta es la energía que mira que parte de ella se tiene que disipar en calor. Precisamente cuando haces frotamiento de dos objetos, surge un calentamiento. Entonces, de ese orden de magnitud es la energía. Puedes calentar las cosas, puedes arrancarle electrones a la materia. Y en el caso de las barras concentradas, si hubiese contacto con ellas, ¿qué hubiera pasado? No te escuché. Esa separación de electrones. No te estoy escuchando. Y en el ejemplo de las dos, ahí ya me escuchan bien. Un poquito, pero si quieres, de pronto escribe la pregunta, que es que se está escuchando como muy alejado. Hola, en el ejemplo de las dos barras, sí. Voy a escribir la pregunta, entonces, si no me escuchan bien. Vale, ahí mejoró. Bueno, listo. Entonces, hagamos una cosa. Mientras el compañero escribe la pregunta, entonces yo continúo por aquí un poquito como para que nos vaya rindiendo en el tema. Entonces, como les contaba, ese experimento pues, de deflectar el hilito de agua también lo hemos hecho. Y ocurre principalmente porque sabemos que el agua es una molécula que tiene una carga intrínseca, que está polarizada, ¿cierto? ¿Cómo así que una carga intrínseca? Si observamos cómo es una molécula de agua, la misma fórmula química del agua, no es el color que creí, ¿cierto? Tenemos un par de átomos de hidrógeno ligados a un átomo de oxígeno. Entonces, por acá está el oxígeno y por acá está el hidrógeno. Y eso hace que en esta región de la parte donde está el hidrógeno, pues tengamos una mayor cantidad de carga de un signo y por acá vamos a tener carga del otro signo. O sea que de algún modo las moléculas de agua también tienen una carga que, si bien es una carga neutra, está ubicada en diferentes, como en diferentes puntos en el espacio, no está toda concentrada en un punto, y entonces eso hace que ante la presencia de cargas externas, supongamos que esto sea que estos sean cargas negativas sobre la peinilla, entonces la molécula se orientará de tal manera que las cargas positivas en el agua se vean atraídas, mientras que las cargas negativas se van a ver repelidas. Pero nuevamente la fuerza de la atracción es mayor porque está a una menor distancia, haciendo pues entonces que sea posible cambiarle, digamos, esa trayectoria que tenía originalmente y hacer que cambie su dirección. Ok,
¿Qué pasa con los electrones si las barras, por ejemplo, entran en contacto? Si hay transferencia. Las barras de ¿cuál de todos los ejemplos, Sebastián? Las que teníamos por aquí. Sí, esas de ahí arriba. Esas. Estas. Sí. Bueno, ¿qué puede pasar con los electrones? Pueden, dependiendo del tipo de material, pueden saltar de un material a otro. O sea, si tienen la energía suficiente, pueden producir una chispa y saltar de un material al otro. O si llegan directamente y entran en contacto, podrían llegar a neutralizarse, ¿sí? Pero no siempre es el caso, pues no siempre ocurre. Por eso les decía que a veces cargar un material por contacto no siempre es lo más fácil que hay. Se pueden cargar por contacto, digamos, relativamente fácil los materiales conductores, pero los materiales no conductores es más difícil cargarlos por contacto. Digamos, recibir los electrones o ceder sus electrones necesitan una energía mucho mayor que la del simple contacto. Bien, otra experiencia que también hemos tenido de pronto con la electrostática es cuando nos estamos quitando la ropa. Si, por ejemplo, nos quitamos la ropa y es nuevamente en un lugar seco, ya luego más adelante veremos por qué insisto tanto en que el lugar debe ser seco. Y es un tipo de ropa como, por ejemplo, qué sé yo, un suéter o un buzo de lana o algo así. Podremos sentir incluso que quedamos cargados con electrostática. Uno escucha las chispitas, uno también escucha, o si está en un lugar oscuro, puede inclusive observar como unas chispitas muy pequeñitas que indican precisamente que allí hubo un cambio pues, o un salto electrónico. A veces inclusive simplemente caminando, dependiendo del material del cual están hechos los zapatos o de la superficie en la que uno está caminando, es posible cargarse. Entonces, como ejemplo de ello, les voy a mostrar una simulación que tenemos por acá, que hace parte de las simulaciones. Esta hace parte de las simulaciones que están allí dispuestas en la página del Moodle. Entonces tenemos aquí a John Travolta haciendo su baile. Pero resulta que cada que él se frota o frota su pie contra el tapete, está ganando electrones. Está robándole electrones al tapete. Y está quedando cargado entonces negativamente. Cuando la carga llega a ser tan alta, entonces miren que esa carga se va a empezar a redistribuir por todo su cuerpo. Y dependiendo de la posición en la que tenga la mano o qué tan cerca esté del pomo de la puerta, esa carga va a abandonar el cuerpo. Miren que, por ejemplo, no necesito frotar muchas veces para que esa carga escape rápidamente cuando estoy cerca, ¿cierto? Pero a medida que me estoy alejando, nos pongo la mano por aquí arriba. Y si muevo la mano y me acerco hacia allá. ¿Sí? Travolta es tan rápido que es capaz de quitar la mano y todavía conservar carga. El audio está molestando. No sé si de pronto era el audio o era el sonido que tiene la simulación, porque la simulación tenía un sonido de Luis Alfonso.
No era el sonido de la simulación. Ah, ok. Listo. Sí, generaba como un sonido como así, como un ruido estático, precisamente. Otro de los materiales, por ejemplo, con el cual se puede experimentar este tipo de cargas electrostáticas es precisamente ese papel, no es un papel, es un plástico de envolver que cuando uno lo está desenrollando, él se pega sobre sí mismo, con el que envuelven comida. Entonces, si uno empieza a desenrollar ese material, ese material es bastante, o sea, se pega a sí mismo y es precisamente por el efecto electrostático que él mismo ejerce sobre sí. Ahora bien, ahora vamos a hacer las cositas, pues, o esta descripción, ya que hemos descrito un poquito de la fenomenología, vamos a hacerla algo más cuantitativa, ¿cierto? Hasta el momento solamente hemos hecho una descripción fenomenológica, pero que es importante, pues, para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, esa descripción cuantitativa, vamos a empezar inicialmente con dos cargas. Las cargas se pueden representar de varias maneras. Como todo, vamos a empezar desde lo más simple y a medida que vamos avanzando, pues vamos a hacer las cosas un poquito más complejas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una primera carga, vamos a hacer una primera carga que vamos a considerar puntual, una carga Q1. Entonces, la letra Q es la que nos va a representar la carga. Y esa carga Q1, frente a esa carga Q1, vamos a poner una carga Q2. Resulta que las cargas están ubicadas a una cierta distancia R. Y aquí vamos a empezar de una vez con una notación un poquito más formal, y es la siguiente. Vamos a emplear vectores de tipo unitario. ¿Cómo es que vectores unitarios? Como acá tenemos una línea que me está uniendo los dos puntos, a esto yo lo puedo describir por medio de un vector que puedo llamar el vector posición. El vector posición es un vector que me dice en dónde está el punto 2 con respecto al punto 1. Entonces el vector posición no es otra cosa que el producto de esa distancia que tenemos acá multiplicado por un vectorcito, que es este vector que estamos pintando acá. Y ese vector lo vamos a llamar R1, 2. Y le vamos a poner un sombrerito. Esa es la notación de vectores unitarios. O sea, si tiene el sombrerito, es un vector unitario. ¿Qué tipo de vector unitario? El vector unitario que apunta de 1 a 2. Entonces, miren que entre esos dos puntos yo podría también haber establecido un vector que fuera este vector. Y ese es el vector R1, 2. Entonces, simplemente por notación, R1, 2, vector, es R, que es la magnitud de la distancia, multiplicada por, o en la dirección que me indica R1, 2, unitario. Hasta ahí espero pues que no haya ningún tipo de problema. Ahora bien, si las dos cargas tienen signo igual, ¿qué esperaríamos que ocurra entre esas dos cargas? ¿Cómo sería la fuerza que van a experimentar ellas? Nuevamente acá pintemos las dos cargas, Q1, Q2. La línea que las une, que simplemente está a una distancia R, y el vector unitario R1, 2, gorrito.
Entonces, si Q1 y Q2 son cargas iguales, sabemos que debe haber una repulsión. Y eso fue lo que Benjamin Franklin determinó, que las cargas del mismo signo se repelían y las cargas de signo opuesto se atraían. Entonces, acá vamos a tener sobre la fuerza, perdón, sobre la carga 2 vamos a tener una fuerza. F1, 2. ¿Sí? Va en la misma dirección. Y por acción y reacción, ¿cierto? Tercera ley de Newton, este señor de acá va a experimentar una fuerza que no sería otra cosa que F2, 1. ¿Cuál es la diferencia o por qué los estamos llamando con esos subíndices? Entonces, por acá vamos a hacer esa claridad. FIJ es la fuerza que la carga I ejerce sobre la carga J. Entonces esa va a ser como la notación que vamos a emplear para poder llamar las fuerzas, para poder llamar los vectores. Miren que también yo podría haber descrito esto en términos de este otro vector unitario. Solo que este vector unitario ya no se llamaría 1, 2, sino 2, 1. Porque apunta desde la partícula o desde el punto 2 hacia el punto 1. Simplemente entonces aquí lo que estamos haciendo es una modificación en la notación. Resulta que en 1800, cerca de 1820 o algo así, existió un físico francés de apellido Coulomb. Coulomb descubrió que no solamente las fuerzas eran más intensas cuando las partículas estaban más cercanas, sino que él fue capaz de determinar experimentalmente las magnitudes de esas fuerzas. O sea, él midió cuánto eran las fuerzas repulsivas o atractivas entre objetos cargados. Para eso utilizó algo que se llamó una balanza de torsión. Quien está interesado, pues es un instrumento bastante bonito que le permitía a él cargar cargar los objetos, aislarlos del ambiente y medir cuánto era la fuerza con la que se repelían o se atraían. Entonces, ¿qué fue lo que encontró? Esencialmente, él se dio cuenta que la fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2, o la carga 1 ejerce sobre la carga 2, era, primero, proporcional a las cargas de cada uno de los objetos. Q1, Q2. Era inversamente proporcional a la distancia a la que estaban los objetos, pero no cualquier proporcionalidad inversa, sino que era proporcional con el cuadrado de esa distancia, ¿cierto? Inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia, y que además iba apuntando en la dirección de ese vector unitario. Y para encontrar entonces la constante de proporcionalidad, entonces la llamo K sub E. Entonces acá tenemos la carga de uno de los objetos, la carga del otro, la distancia al cuadrado que los está separando, la dirección, me la está dando el vector 1, 2, el vector unitario 1, 2, y tenemos acá una constante de proporcionalidad. Entonces en física muchas veces es necesario tener en cuenta esas constantes de proporcionalidad para poder tener, digamos, una consistencia entre las unidades. Entonces, a esto que tenemos ahí, lo vamos a subrayar porque es un resultado bastante importante. Es lo que se conoce como la ley de Coulomb.
Ahora bien, que sabemos que la fuerza son vectores. Entonces, por eso siempre tenemos que tener allí esta, esa componente vectorial que nos dice en qué dirección está apuntando esa fuerza. Las unidades de carga, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la carga, está precisamente o está medida en una unidad que se llama, vamos a ponerlo adecuadamente, coulombs. Nota al margen, pero digamos que es cultura científica, cuando estamos escribiendo las unidades, a pesar de que vengan de algún científico o estén nombradas por algún científico, se escriben con minúscula. Entonces, por ejemplo, Coulomb, esa C es minúscula. Si estuviéramos hablando de los newtons, lo escribiríamos así, ¿sí? Que son las unidades de la fuerza. Sin embargo, cuando lo abreviamos, lo abreviaremos con la C mayúscula. Entonces la carga la vamos a medir en coulombs. Un coulomb es una cantidad de carga que es bastante gigantesca. Si estamos hablando de un coulomb, estamos hablando de una cantidad de carga que es inconmensurable, es una cosa gigantesca que no tiene, digamos, sentido físico pensar en objetos que estén cargados con una carga de un coulomb. Entonces, cuando estamos cargando realmente objetos, ¿cierto? En nuestro trasegar cotidiano, la carga normalmente va a estar medida en subunidades de los coulombs. Entonces, esto es una cantidad enorme. Entonces, cantidades más normales estarán medidas en microcoulomb, por ejemplo. Microcoulomb. Y este prefijo micro lo que significa es 1 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga del electrón, por ejemplo, está cuantizada. ¿Cómo así? Siempre la carga va a estar cuantizada. Quiere decir que cualquier cantidad de carga, cualquier objeto que tenga una carga, bien sea positiva o negativa, siempre va a ser un múltiplo entero de la carga del electrón. La carga del electrón es el valor mínimo que puede tener la carga. Entonces, la carga del electrón se identifica como E. Y E mide exactamente 1,602 177,33 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces a este parámetro se le conoce como carga electrónica. Por simplicidad, nosotros podemos abreviarlo y decir que E es aproximadamente igual a 1,6 o a 1,602 si queremos ser un poquito más estrictos, por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces esto para hacer cálculos rápidos, para hacer un cálculo un poquito más detallado, pues ponemos todas las cifras decimales y luego al momento de presentar los datos simplemente mostramos las cifras significativas adecuadas. La carga del protón es exactamente igual a la carga del electrón. Y es, como les decía, exactamente igual a E. ¿Cuál es la diferencia?
que cuando decimos o cuando hablamos directamente de la carga del electrón, entonces le antecedemos un signo negativo, menos 1,602, por 10 a la menos 19 coulombs. Y cuando hablamos de la carga del protón, entonces seríamos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Carga del electrón, esa sería la carga de un protón. Otro parámetro importante, si nos dimos cuenta acá pues, en esta ecuación de la ley de Coulomb, es esa constante K sub E. K sub E ya les había mencionado, es lo que conocemos como la constante de Coulomb, y no es otra cosa que esta cantidad, 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Eso lo llamamos la constante de Coulomb. Por lo general solamente se emplea cuando estamos trabajando fuerzas electrostáticas. Ese parámetro epsilon 0 es lo que conocemos como la permitividad del espacio libre y corresponde a 8,85, 41, 878, 1761 por 10 a la menos 12. Pero tiene unidades. Entonces acá quiero que miremos, eso es lo que les decía acerca de la consistencia dimensional de las constantes de proporcionalidad. Observen que K sub E tiene que tener unidades. ¿Qué unidades tiene que tener K sub E? Entonces vamos a devolvernos a esta ecuación. Acá tenemos carga, unidades Coulomb, multiplicado por carga, que también tiene unidades Coulomb. Entonces arriba vamos a tener coulombs cuadrado, en esta parte de acá. Abajo tenemos unidades de distancia, que son esa R, elevadas al cuadrado. Las unidades de distancia al cuadrado en el sistema internacional serían los metros elevados al cuadrado, los metros cuadrados. Y acá, esta constante me tiene que dar la consistencia dimensional para tener las mismas dimensiones que debe tener esto que estoy midiendo. Entonces, esto que estoy midiendo precisamente es la fuerza. Entonces, la fuerza tiene unidades de newtons. La carga tiene unidades de coulomb cuadrado, esta parte de acá. Esta parte de acá tiene unidades de metro cuadrado. Entonces, este señor de acá, la constante de Coulomb, tendrá que tener las unidades adecuadas, que me cancelen los metros cuadrados por aquí y que me cancelen los Coulomb cuadrados de por acá. Y además tiene que traerme los newton, porque si no, no va a tener fuerza por ningún lado, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es abrirle espacio y decir, veas que las unidades de esta constante de Coulomb tienen que ser newtons, que multiplica a metro cuadrado, para que me cancele esa R cuadrado de abajo, dividido Coulomb al cuadrado. Si nos damos cuenta a qué equivale la constante de Coulomb, es 1 sobre 4pi, eso es un número, y epsilon 0 es quien tiene que traer las unidades. Entonces, esto que es lo que llamamos la permitividad del espacio libre, es quien tiene que traer las unidades, pero miren que está en la parte de abajo de esa fracción. Entonces, por lo tanto, las unidades de epsilon 0 serán coulombios al cuadrado arriba sobre newton por metro al cuadrado abajo. Otro de esos valores que podemos guardar allí en nuestra caja de herramientas de valores. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, ese parámetro, eso tiene alguna interpretación.
Ese parámetro de subcero sí tiene una interpretación, pero lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de polarización de materiales y cuando estemos hablando de materiales dieléctricos como tal. ¿Listo? Entonces, les quedo pendiente de explicarles qué es ese epsilon cero. Ahora bien, entonces, caso E, pues si tenemos ya los valores numéricos, ¿cierto? Caso E será exactamente 8,98, 75, 51, 78, 74 por 10 a la 9. Ya sabemos las unidades, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y esto es aproximadamente, pues para nuestros cálculos, podemos decir que esto es 8,99 por 10 a la 9. Y las unidades, Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Entonces esta era la constante de Coulomb. Y guardémosla en la caja de herramientas. ¿Saben qué sería excelente si uno pudiera todos estos valores simplemente ponerlos como una etiquetica y en el momento en que los vaya a necesitar, pues simplemente va y los encuentra de una vez a la hora de hacer el cálculo? Pero bueno, cositas que se pueden mejorar. Entonces, si nos damos cuenta, esta fuerza que nos determinó la ley de Coulomb tiene esencialmente una connotación o un significado o una forma funcional, más bien llamémoslo así, que es bastante similar a la gravitación. ¿Ustedes en física mecánica vieron gravitación? ¿No vieron gravitación? ¿Alguna cosita que...? No, yo no recuerdo haber visto gravitación. Lo último fue como colisiones. ¿Sí? Gravitación. No. Pues la fórmula de Coulomb pues, se parece demasiado a la fórmula de la gravitación universal, solo simplemente que en lugar de masas hay cargas y pues cambia la constante de gravitación universal por esa constante de Coulomb. Sí, es cierto. ¿Ese fue quién? José, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, esencialmente, eso mismo que, pues eso que está diciendo José, la ley de gravitación universal tiene una forma funcional similar. ¿Cómo es la fuerza gravitacional que experimenta un objeto debido a otro? Es la masa del primer objeto, m1, multiplicado por la masa del segundo objeto, inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia que hay entre ellos y multiplicado por una constante que llamamos g. Y esto en la dirección del vector que une también los dos objetos. Entonces, pongámoslo de otro color porque esto pues no hace en este caso parte de nuestra caja de herramientas, pero es para que ustedes comparen funcionalmente que sí se parecen. Aquí esto lo que nos dice, vea, hay una similitud porque en lugar de cargas tengo masas, tengo dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia y tengo una constante. Entonces hay una cierta similitud. Ahora, si ustedes se dan cuenta en la ley de Coulomb, las cargas, cada una va a entrar a esa ecuación con el signo que tenga. Quiere decir que si las cargas son negativas, ambas, la fuerza va a estar en la dirección de ese vector R12. O sea, no le estamos cambiando la dirección al vector para la nueva fuerza. Si las cargas son positivas ambas, vamos a tener también la dirección de la fuerza en la misma dirección del vector R12. Pero, si una carga es negativa y la otra es positiva, el producto va a ser negativo. Y entonces vamos a encontrar
que la fuerza resultante va a tener la dirección opuesta a la carga que tenemos. Entonces, eso lo podemos ver de esta manera. Acá tenemos Q1, otra vez, por acá tenemos a Q2, por acá tenemos esa distancia R que los separa, tenemos el vector unitario R12, y entonces, si las cargas son exactamente del mismo signo, ambas positivas, miren que la fuerza, entonces va a ir, la fuerza que uno le ejerce a 2 va a ir en esta dirección, va a ir en la misma dirección que tenemos acá. O sea, esta fuerza va a ir orientada en la misma dirección que el vector unitario. Si por el contrario lo que tengo es un signo negativo, entonces la fuerza va a ir en la dirección contraria. Entonces, estos serían signos, digamos que este sea positivo con positivo. Entonces las fuerzas van a ir en esta dirección, F21. Y lo mismo si tuviéramos negativo con negativo. Negativo con negativo, las fuerzas también van a ser repulsivas. Pero si por el contrario lo que tenemos es una situación donde las cargas son de orden o de signo contrario, vamos a quitar esto de por aquí. Vamos a quitar las fuerzas. Digamos que esta carga de acá es negativa y que esta carga de acá es positiva. Entonces, la fuerza resultante va a estar en la dirección de menos R12. Y menos R12 es este mismo vectorcito que tenemos acá, solo que apuntando en la otra dirección. Apuntando hacia acá. Este sería menos R12. No lo voy a pintar allí, no lo voy a dejar permanentemente para que no nos confundamos. Pero ya saben ustedes que hay que analizar entonces qué tipo de fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza F12 iría en esta dirección y la fuerza F21 de la misma magnitud iría en este sentido, ¿cierto? Serían fuerzas atractivas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros le metemos un tercer elemento a esta situación que tenemos? Tenemos la carga 1, por acá tenemos la carga 2, la línea que las une, y por acá ponemos una carga 3. ¿Qué tenemos o cómo tenemos que interactuar con esa carga 3? Supongamos que la carga 1 era positiva, que la carga 2 es también positiva y que la carga 3 es negativa. Supongamos que ahora lo que queremos determinar es las fuerzas que están ejercidas sobre la carga 2, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer uso de algo que llamamos el principio de superposición. Y ese principio de superposición esencialmente lo que me dice a mí es, yo quiero saber qué es lo que está pasando cuando le pongo una carga adicional o cuando tengo un fenómeno adicional. Entonces lo que hago es, hago de cuenta que esto no existía y analizo, y luego hago de cuenta que esto no existe y hago mi análisis y superpongo los efectos. Entonces, este primero ya lo hicimos, entre Q1 y Q2. Dijimos entonces que teníamos el vector unitario R12, si las fuerzas son ambas, si las cargas son ambas positivas, la fuerza F12 va en esta dirección. Eso ya lo sabemos. La fuerza F21 va en esta dirección. Conocemos la distancia R, llamémosla ahora R1, y esta llamémosla la distancia R2. ¿Sí? O incluso lo podemos llamar así, R12 y R32. Llamémoslo de esta manera. ¿Por qué? Simplemente por facilidad, por comodidad.
Ahora miremos cuál es el efecto sobre la carga 2 que hace la carga 3. Entonces, como queremos conocer ese segundo efecto, lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a analizar ahora utilizando este otro vector unitario, R32, que es un vector unitario que parte de 3 y apunta en la dirección de 2. Vuelvo y aplico ley de Coulomb. Ahora, ¿qué me encuentro? Me encuentro que la fuerza va en la dirección contraria a la dirección del vector R32, toda vez que los signos son opuestos. Entonces, la fuerza que 3 le ejerce a 2 va a ir en esta dirección. Esta va a ser la fuerza F32. ¿Y ahora qué hago? Quiero conocer el efecto final o cuál es la fuerza que está experimentando la partícula 2 debido a la presencia de 1 y 3. Entonces simplemente sumo vectorialmente. Entonces puedo decir, bueno, puedo hacerlo por paralelogramo. Sí, yo creo que todos recuerdan cómo sumar vectores. Entonces yo puedo sumarlos por medio de paralelogramo, o puedo sumarlos componente a componente, o puedo sumarlos cabeza con cola, ¿cierto? Simplemente podría decir, bueno, este es el vector de la fuerza que va a experimentar 2. Lo hice por medio del paralelogramo, pero también lo podría haber hecho por medio de decir cabeza con cola. Cabeza con cola, entonces sería algo como este estilo. Traerme la colita del vector fuerza 3, 2, pegarlo de la cabeza del vector fuerza 1, 2, y miren que es exactamente, este es exactamente el vector que me representa la fuerza 2. ¿Dudas, preguntas, chicos, inquietudes? ¿Todo está muy claro? Profe, pero ahí también debemos analizar la fuerza del objeto 1 con el objeto 3, ¿no? Con el objeto 3, sí. O sea, simplemente aquí estaba poniendo el caso de la situación que quisiéramos conocer qué es lo que está pasando con 2. Pero sí, claramente tendríamos que mirar aquí también qué está pasando por este lado, porque 1 y 3 se van a atraer entre sí. Entonces, si quisiéramos saber qué pasa con 1, pues entonces simplemente analizo y digo, ah, bueno, es que 1 se está viendo atraído por 3 y 3 se está viendo atraído por 1. Entonces, también puedo encontrar esas fuerzas y hacer el análisis correspondiente sobre esas cargas particulares. Pero esencialmente, cuando tenemos, digamos, este tipo de situaciones, o lo hice, digamos, sin tener en cuenta estas dos, la 1 y la 3, es por la siguiente razón. Es porque, por lo general, yo voy a tener un conjunto de cargas o una distribución de cargas que puede ser discreta, o sea, pueden ser puntos cargados, o puede ser continua, una región del espacio que tenga carga de un cierto signo, y yo quiero conocer cuál es el efecto de todas esas cargas sobre un punto particular. Entonces, por eso no analicé qué pasa entre 1 y 3, simplemente miré qué hacían ellas con 2, simplemente para que tengamos en cuenta ese principio de superposición. Listo. ¿Alguna duda? Juan, Hola. sí, yo tengo una duda sobre el sentido del vector unitario. ¿Cuándo lo pones como positivo o negativo? El vector unitario, digamos que cumple, no es que lo ponga positivo o negativo, sino que su notación es la que me dice cómo lo tengo que poner. Entonces, si yo digo, el vector unitario IJ es el vector unitario que va desde la posición I hasta la posición J, o apuntando en la dirección de J. Entonces, por eso, si vos mirás aquí, R12 parte de 1 y apunta hacia 2. R32 parte
de 1, perdón, parte de 3 y apunta hacia 2. Y con esa misma notación estoy indicando la fuerza sobre la partícula de interés. ¿Qué podría hacer uno, por ejemplo? Uno podría decir, es que yo podría haber hecho el análisis no con Q1, Q1 aquí, esto a una cierta distancia, Q2 aquí, y decir, es que yo no quiero el vector 1, 2, yo quiero el otro vector, el que está por aquí. También es un vector unitario y también es válido hacerlo. Solo que este vector ya no se llama 1, 2, sino que se llama 2, 1. Hago el mismo análisis. O sea, la fuerza de Coulomb no va a cambiar. Lo que cambia es la orientación de esa fuerza con respecto al vector unitario. ¿Con respecto a cuál vector unitario? A ese que definí, a ese nuevo 2, 1. Entonces, simplemente es para que tengan eso en cuenta. Y lo otro es, el signo es el que me define, el signo de las cargas es el que me define en qué orientación va la fuerza. Los vectores unitarios no cambian su orientación por el hecho de que las cargas sean positivas o negativas, ¿cierto? Ellas simplemente apuntan de un punto a otro. No sé si eso te responde la duda. Sí, listo, gracias. Bueno, igual vamos a hacer unos ejercicios, o si no alcanzamos a hacer los ejercicios, que posiblemente no vamos a alcanzar hoy, les dejo o les monto al Meet, perdón, al Meet, no, al Moodle, les monto un par de ejercicios resueltos como con este tipo de análisis, ¿listo? Sin embargo, pues me gustaría que continuáramos mirando una comparación entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas gravitacionales, ya que mencionamos pues esas dos tipos de fuerzas, ¿cierto? Que dijimos, pues, hombre, se parecen. Esa ley de gravitación universal tiene como la misma forma funcional de la ley de Coulomb. Miremos, por ejemplo, qué pasa si yo tuviera un par de protones que estén ubicados a una cierta distancia, ¿cierto? Por acá tengo un protón y por acá tengo otro protón. Y están ubicados a una cierta distancia de entre sí. ¿Por qué lo hago con protones? Porque resulta que la masa del electrón es una cosa que es indeterminada. Se dice que es casi que es una singularidad, que no tiene masa. Entonces, por eso es mucho más fácil trabajar con protones cuando hacemos un ejercicio de este tipo. Sabemos que eléctricamente, ¿qué es lo que va a ocurrir entre los protones? Como tienen carga igual, ellos se van a repeler entre sí. Vamos a determinar esa fuerza de repulsión eléctrica. Es más, no lo hagamos vectorial, sino que simplemente digamos que esto es la magnitud de la fuerza eléctrica de repulsión entre los dos protones. Entonces miren que esto no sería otra cosa que la carga del protón al cuadrado, porque sería carga por carga, multiplicado por la constante de Coulomb y dividido sobre la distancia al cuadrado. Esa distancia aún no la hemos definido, pero esto ya le podemos poner valores numéricos. Yo sé que la carga del protón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Esto lo estoy elevando al cuadrado. La constante de Coulomb tiene una magnitud de 8,99 por 10 a la 9. Si ustedes recuerdan las unidades, es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y esto está dividido sobre una distancia d cuadrado. Esto, ¿cuánto me da cuando yo opero? Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Me traigo la calculadora para acá. La prendo claramente por el uso que tenemos ahí. Entonces, 1,602 por 10 a la menos 19. No lo voy a poner en las unidades porque ya sabemos pues que las unidades, digamos que nos van a dar consistentes. 10 a la menos 19, eso lo voy a elevar al cuadrado. Esto elevado al cuadrado, epa, qué hice yo aquí. Este al cuadrado. Ahora sí.
Entonces esa es la carga al cuadrado y por 8.99 por 10 a la menos, no, por 10 a la 9. Y vamos a multiplicar. Entonces esto me da 2,31 por 10 a la menos 28. Entonces esta fuerza eléctrica, 2,31 por 10 a la menos 28 sobre d al cuadrado. Sabemos que la fuerza pues tiene que tener unidades de Newton. Esto es la magnitud de la fuerza eléctrica. Ahora la fuerza gravitacional. Pues primero necesitamos tener G, que es la constante de gravitación universal. Esa es 6,67, 259 por 10 a la menos 11. Y las unidades son metros cúbicos sobre segundo cuadrado por kilogramo. Eso llamémoslo, pongámosle por acá. Posiblemente no lo volveremos a utilizar, pero Profe, las unidades de esa constante no son así. no son así. No, ¿Cómo son sería? newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Ah, pero mira que, o sea, estas son las unidades del sistema. O sea, si yo lo llevo a unidades base, a unidades, porque sabes que el newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Sí, tiene razón, profe. Perdón. No, no hay problema. Entonces, esto podemos aproximarlo a 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Metro cúbico, segundo cuadrado, kilogramo. Si hacemos entonces, y si buscamos la masa del protón, nos vamos a encontrar que la masa del protón, esa la teníamos por allá arriba, en alguna parte la mencionamos, si no estoy mal. Masa del protón, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, la fuerza gravitacional, la magnitud de esa fuerza gravitacional sería la masa del protón al cuadrado por G sobre la distancia al cuadrado. Tenemos entonces que la masa del protón era 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, esto al cuadrado, y por 6,67 por 10 a la menos 11 kilogramos, metros cúbicos sobre segundo cuadrado, kilogramo. Y esto sobre d al cuadrado. Cuando yo opero ese 1,67 por 10 a la menos 27 y lo elevo al cuadrado, me da este valor y por 6,67 por 10 a la menos 11 lo multiplico, me da 1,86. 1,86 por 10 a la menos 64 sobre distancia al cuadrado. Y esto también estaría en Newton. Entonces, si nosotros hacemos la relación de la fuerza eléctrica con respecto a la fuerza gravitacional, miren que esas distancias al cuadrado desaparecen. Y me quedaría una magnitud que es en el orden de magnitud de 10 a la menos 28, dividido una magnitud que es en el orden de 10 a la menos 64. Esa relación me da aproximadamente 1,2 por 10 a la 36. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que es que la fuerza eléctrica a ese nivel es del orden de 36 órdenes de magnitud mayor que la fuerza gravitacional. Entonces, mantener esas dos, o sea, esa fuerza es la fuerza con la cual se está repeliendo
los protones entre sí. ¿Qué quiere decir eso? También que en el núcleo del átomo lo que vamos a tener son unas fuerzas repulsivas enormes entre cargas del mismo signo. Entonces, cuando los científicos descubrieron eso, dijeron, este modelo atómico no tiene sentido, porque las fuerzas eléctricas de repulsión entre los protones son enormes. No podemos tener protones tan cerquita, porque saldrían volando disparados en direcciones opuestas, repeliéndose. Entonces allí fue donde empezaron las inconsistencias de los modelos atómicos, que solamente pudieron ser resueltas a partir de la mecánica cuántica y de los modelos, digamos, planteados por la física moderna, donde aparecen otras fuerzas interactivas, pues, de interacción entre las partículas. Y en el caso concreto, las partículas, por ejemplo, que están cargadas en el núcleo de los átomos, se mantienen gracias a unas interacciones que se llaman fuerzas fuertes o interacciones fuertes. Entonces no es simplemente electrostática quien mantiene los núcleos atómicos íntegros, pero sí es la electrostática quien mantiene los electrones orbitando alrededor del núcleo. Entonces, a medida que vamos disminuyendo a una escala subatómica, vamos reduciendo o vamos a incorporar unos tipos de interacciones entre partículas subatómicas que van a ser diferentes. Bueno, creo que podemos dejar hasta ahí por el día de hoy. Como les contaba, les voy a hacer un par de ejercicios que les voy a dejar entonces, los voy a grabar y los voy a montar al Moodle para que ustedes los desarrollen. No olviden, por favor, estudiar de su cuenta. Por ejemplo, allí en el Moodle hay una, les voy a mostrar, creo que por acá tengo abierto el Moodle. ¿Sí? Hay un repaso de fundamento de vectores. Creo que no le estoy presentando la pantalla en este momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo, sí. Ahora sí. Ahí ven ustedes el Moodle. Y acá, en las semanas 1 y 2, hay una historia del electromagnetismo y hay un repaso de fundamentos de vectores. Les recomiendo, muchachos, que estudien vectores para quienes de pronto los tienen un poquito flojos. Yo parto de la idea de que ustedes todos entienden cómo operar con vectores, mínimamente con vectores en coordenadas cartesianas, que entienden los conceptos de módulo o de magnitud, dirección y sentido de los vectores, que entienden cómo se operan, cómo se suman vectores, cómo se restan vectores, cómo se multiplican, cuáles serían los dos métodos de multiplicación vectorial. En este caso estamos hablando del producto escalar o producto punto y el producto vectorial o producto cruz. Listo, eso es algo con lo que yo parto con que ustedes conocen eso y espero que lo sepamos aplicar adecuadamente para poder trabajar bien en el curso. De todas maneras, tienen el fin de semana para que lo vayan practicando. Es un fin de semana largo. Espero que lo disfruten y también no se dejen coger la tarde con el estudio, con la preparación del tema. El éxito de este curso, muchachos, consiste o pasa porque cada uno le dedique el tiempo adecuado al estudio. Muy bien, voy